¿Cómo que ya pasaste tu curso de cálculo 3 y aún no sabes cómo calcular la norma de una función vectorial? Pues no te preocupes porque el día de hoy yo, Cristóbal Tejeda, te voy a enseñar cómo se hace. ¿Qué onda, amigos? Como les mencionaba al inicio del video, lo que haremos el día de hoy es calcular la norma de esta función vectorial que tenemos aquí. ¿Por qué es una función vectorial? Bueno, pues si se fijan, es función porque pues, nosotros le damos un valorcito y al hacer cuentitas nos devuelve otro valorcito. Por eso se llama función. ¿Y por qué se llama vectorial? Porque tiene que ver con vectores. Es decir, esta es una función que va de R a R3. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le vamos a ingresar solamente un numerito y aquí vamos a hacer cuentitas y nos va a ingresar, nos va a devolver 3 numeritos. Es decir, nos va a devolver un vector, ¿vale? Por eso se llama una función vectorial. Esto, por ser un vector, se le puede calcular la norma y a eso se le conoce como la norma de la función vectorial, ¿vale? Y para eso recordemos cómo se calcula la norma de un vector. Si nosotros tenemos un vector, recuerden que ese vector, bueno, si pensamos que está en R3, tiene una componente a X, una componente a Y y finalmente una componente a Z. La norma de ese vector, recuerden que se calcula calculando a al cuadrado más a y al cuadrado, es decir, la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, ¿vale? Eso es la norma. Entonces, pues como esto es un vector, o sea, pues yo le puedo calcular sin ningún problema su norma. Es decir, la norma de mi función f de t o la norma de mi función vectorial es la primera componente al cuadrado. ¿Quién es la primera componente? Ah, pues esta es ax. Esta sería mi componente AY y finalmente esta sería mi componente AZ o mi tercera componente, ¿vale? Pues solo tengo que hacer las cuentitas. La primera componente al cuadrado sería coseno de t, todo eso al cuadrado, más la segunda componente que es AY, que sería el seno de t, todo ese chochito al cuadrado, más la última componente al cuadrado, que sería t al cuadrado, ¿vale? Solo nos ponemos a hacer cuentitas, aquí simplificamos. La primera sería coseno cuadrado de t, la siguiente sería seno cuadrado de t y la última sería t al cuadrado, ¿vale? Pues prácticamente ya lo resolvimos. Ahora podemos simplificar un poquitito más. Para eso hay que recordar una cosa importante que se le conoce como la identidad de Pitágoras. Bien, ¿qué nos dice la identidad de Pitágoras? Ojo, lo que nos dice la identidad de Pitágoras es que para cualquier ángulo que tengamos, no importa cuál sea su valor, el coseno al cuadrado de ese ángulo más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre nos va a dar como respuesta 1. Es decir, si ustedes se fijan, todo este bloquecito que está aquí cambia la letra, pero es el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo. Es decir, es esta expresión, de modo que yo lo puedo reemplazar. ¿Y qué me quedaría? Ah, pues me quedaría que la norma de mi función vectorial es igual a ¿quién? Pues todo este chocho yo lo reemplazo y me quedaría 1 más t al cuadrado. Y ya está, amigos, esto es la norma de la función, ¿vale? Déjenme lo escribo, la norma de la función. Esta función, tal cual, pues también se puede graficar. Si ustedes la grafican, es una hélice. Observen que en la base es el coseno de t y el seno de t. Si ustedes recuerdan, coseno de t y seno de t es una forma de parametrizar una circunferencia. Entonces, esto es el eje X, el eje Y y el eje Z. En el plano, esto es una circunferencia que está haciendo esto. Y aquí está subiendo, que es el eje Z. Es decir, si nosotros quisiéramos ver más o menos cómo se ve esa curva, pues lo que tendríamos es una cosa que va haciendo esto. Así, va subiendo. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la gráfica de mi función vectorial. ¿Vale? Pero bueno, lo que queríamos era calcular la norma de esa función y pues ya la tenemos. Esa es nuestra función que está ahí o es la norma. Ojo aquí, la norma de esta función vectorial no va a ser un número, es una función. Claro, si nosotros le damos un valor específico a la t, todo esto es un número, ¿vale? Pero no se vayan a espantar aquí, vayan a pensar que les tiene que dar un entero o algo así, un numerito, no. Es una función, o esto sí es un número, pero que va a depender del valor que nosotros le demos a t, ¿sale? Entonces no se espanten, la norma de esta función, pues, o bueno, la norma de la función vectorial es esta función que está aquí, ¿va? Pero bueno, amigos, espero lo hayan entendido y no haya sido tan complicado.
Como siempre les digo, suscríbanse, denle manita arriba a los videos y nos vemos en el próximo videito de matemáticas. ¡Chao!